Tiempo y vamos a ir a Génesis 1:1 en esta mañana. Si es tan amable, cuando lo consiga, póngase en pie, hermanos, para que demos lectura a este versículo. Génesis capítulo 1, versículo 1. Supongo que no vamos a tener mayores problemas, ¿verdad?, con encontrar este pasaje. Si está en índice, después abreviaturas, y luego sigue, hermanos, Génesis 1:1. ¿Lo encontramos? Bueno, vamos a leer, hermanos, en esta mañana. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Oramos. Padre, gracias. Es un privilegio tan grande, Señor, iniciar el día de hoy una serie nueva de estudios bíblicos con la congregación. La congregación de tus hijos, de tus hijas, que se dieron cita en esta mañana, Padre, con el propósito de escuchar tu palabra, aprenderla, atesorarla en sus vidas, en sus corazones. Yo te pido en este momento, Señor, que me ayudes, que me des, Señor, sabiduría para poder explicar las escrituras a mis hermanos, y en ellos ponga, Señor, el hambre, el deseo de aprender, de oír con atención tu palabra, Señor. Te pido que una bendición especial, Señor. Sabemos que tu palabra ya es bendita, Señor, por los siglos de los siglos. Pero te pido una gracia especial, Padre, para esta serie que inicio hoy y que tendrá varios temas. Te pido que mis hermanos se mantengan fieles oyendo tu palabra en todos estos domingos, Señor, para que al final sea de mayor aprovechamiento y podamos aprender lo más que podamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hermanos, voy a iniciar una serie que se llama El Pentateuco. Van a ser varios temas y le pido por favor su paciencia. El día de hoy vamos a iniciar con Génesis, pero como Génesis es un libro un poco grande, hermanos, solamente vamos a ver una sección del Génesis. ¿Okay? El Génesis se divide, hermanos, en dos grandes secciones y el día de hoy vamos a ver una de ellas. Se llama Génesis, la creación. ¿Amén? La otra sección del Génesis es Génesis, los patriarcas. Ese será nuestro tema próximo con la ayuda del Señor. La serie, hermano, la llamé el Pentateuco y algunos quizás esta es la primera vez que van a escuchar esa palabra. Viene de una palabra griega que es Pentateuchos, así se escribe, pero se pronuncia Pentateuco y significa rollo de 5 volúmenes. ¿Okay? Cuando hablamos de rollo, usted tiene que entender, hermano, que en el contexto en que se acuñó esta palabra Pentateuco, fue en el contexto de que hace miles de años, cuando comenzó a surgir la escritura, cuando se hablaba de rollo en las primeras, ya cuando las primeras civilizaciones comenzaron a usar la escritura, pues se usaban diferentes métodos para poder escribir. Y rollo, pues se entiende que era porque los pergaminos o los papiros se hacían como en una forma de rollo y ese era el formato de los libros antiguos. No fue sino hasta 1400 para acá que se inventó la primera imprenta y comenzaron a hacerse ya los libros en el formato que nosotros hoy los conocemos. ¿Okay? Nosotros le llamamos Pentateuco por esta razón, porque son 5 volúmenes de esos rollos. La palabra significa precisamente eso, pero algunos cristianos entienden, hermano, que el Pentateuco son 5 libros, y eso es un poco correcto, pero no es 100% correcto. El Pentateuco es un solo libro, ¿okay? Que va desde Génesis hasta Deuteronomio, un solo libro. Y cada uno de estos libros representa solamente una sección del Pentateuco.
Así es como más o menos se entiende en lo que es la tradición judía. Por ejemplo, ellos le llaman, hermano, Torá. La palabra Torá significa simplemente enseñanza. Nosotros al Pentateuco le llamamos muchas veces también ley, porque así fue como se tradujo la palabra Torá cuando se tradujo al griego, la Septuaginta, unos 200, 300 años antes de Cristo. La palabra Torá se tradujo como nomos, que significa ley. Entonces nosotros siempre que estamos hablando, hermanos, de la ley, estamos hablando de la Torá, y cuando estamos hablando de la Torá, estamos hablando de esas 5 secciones que componen todo el Pentateuco, toda la Torá, todos los 5 libros. Amén. ¿Qué tan necesario, hermano, e importante son estas series de estudio? No me gusta, hermano, que los sermones del domingo suenen como demasiado académicos, como que, por ejemplo, estas cosas que acabo de mencionar, está bien si usted no las aprende, no las memoriza. De repente uso estos datos como para darle un poquito de luz y de entendimiento a usted de dónde procede lo que creemos y lo que practicamos, pero no me gusta tampoco que el santuario se vuelva un salón de clase, ¿no? A lo mejor ustedes ya en el pasado han tomado muchos cursos del Pentateuco, ¿no? De Génesis, qué significa, que la palabra clave, o el Éxodo, o en qué año se escribió, quién los escribió, etcétera. Pero tengo el propósito que el día de hoy, hermano, a pesar de que usted ya haya estudiado mucho el Pentateuco, siga aprendiendo algo que usted no sabía. Así que le voy a pedir entonces que no vaya a ver esta serie como, yo ya lo estudié, eso ya me lo sé. Vamos a tratar de sacar, hermano, de este estudio varios principios, varias enseñanzas que vamos a poder aplicar prácticamente a nuestra vida. Y cosas que quizás usted no sabe, usted, eso yo no lo había entendido así o no lo había visto. La lectura del Génesis, hermano, es bien importante. De hecho, para poder entender la salvación, tenemos que entender la caída, tenemos que entender el pecado. Y tenemos que entender que el tema de la salvación no es un tema meramente de los evangelios. El tema de la salvación es un tema de toda la Biblia. De hecho, la primera referencia a la salvación está en Génesis. Y desde ahí, cuando usted se convierte, usted comienza a leer las Escrituras, es importante que comience en el Génesis y que siga toda esa línea, hermano, que habla de la salvación, que se extiende por todos los profetas, por todos los evangelios, las epístolas, hasta llegar a Apocalipsis. Vamos a ver, hermanos, ahí en el verso 1, vamos a analizar las palabras de este verso. La primera palabra, hermano, o palabras, en el principio. Esta frase, aparte de ser la primera frase del libro, también es el nombre del libro en el original. En hebreo la palabra es Bereshit. Tiene una T al final, algunos se la quitan porque obviamente en inglés es una expresión un poco fuera de lugar, ¿no? Pero tenemos que entender que el original es hebreo. Algunos, para evitar este conflicto, la expresión SHI la pronuncian sí, Bereshit. Eso es lo que significa en el principio. Está, hermanos, en hebreo. Los traductores de la Septuaginta, hermano, le llamaron, sin embargo, Génesis. Le voy a dar una explicación de por qué no le llamaron literalmente en el principio, como significa en el hebreo. Y la razón es porque de Génesis 2:4, no lo tiene que buscar, donde habla acerca de las generaciones, la palabra hebrea es toledot, que habla de las generaciones, y esa palabra toledot la tradujeron como genesos, de donde cuando se tradujo al español y se latinizó esta palabra, salió la palabra Génesis, que significa lo mismo, significa generaciones, significa orígenes o significa fuentes. Entonces, llamar a este libro, tanto en hebreo, Bereshit, o llamarlo en español, Génesis, es exactamente lo mismo, porque está hablando de un origen, de una fuente, de un principio de donde prácticamente salió todo. Génesis es el libro, hermano, de los principios. Mire lo que pasó en el Génesis. Hubo el principio de la creación y el principio de la raza humana. En el Génesis está el principio del matrimonio y de la familia.
En el Génesis, hermano, está el principio del pecado y los juicios de Dios sobre el mundo por causa del pecado. En el Génesis encontramos también, hermano, el principio de la redención y el plan futuro de Dios para salvar al pecador. Todo eso ya Dios lo reveló, hermanos, desde el Génesis. Y también podría mencionar otras, pero voy a decir una última. También en el Génesis, hermano, está el principio de las sociedades y de las naciones. Ya desde el Génesis se comenzó a acuñar el concepto de sociedad o el concepto de nación, como nosotros más o menos lo conocemos el día de hoy. Para pintarle un cuadro, hermano, en su mente, y es bueno usarla, usted tiene que entender, hermano, que en el contexto histórico, este libro le es revelado a Moisés cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y están peregrinando sobre los desiertos de Moab específicamente. Es una sensación doble la que está experimentando el pueblo en esos desiertos. En primer lugar, una sensación de alegría y gozo porque han salido de la esclavitud, porque estaban oprimidos por los egipcios construyendo todas esas edificaciones y el Señor los había libertado. Pero también había una sensación de incertidumbre, porque estaban vagando prácticamente por un desierto lleno de peligros, donde tenían sed, donde les daba hambre, donde habían serpientes que los mordían y donde todavía no habían llegado a un destino donde ellos se pudieran asentar y sentirse seguros como pueblo. Es en este contexto que el Señor le revela entonces a Moisés, hermano, el Génesis, y se cree, según los teólogos, que obviamente Israel tuvo esta primicia de conocer la historia de la creación verdaderamente a la luz de la palabra, y no como obviamente las naciones paganas y las naciones vecinas creían que eran las cosas. Porque obviamente, hermano, usted tiene que entender este contexto. Cuando el Señor le revela Génesis a Moisés, ya hay otras historias de la creación en el mundo. Ya hay otras civilizaciones que ya tienen sus propios escritos, que ya tienen sus propias creencias en sus dioses y en cómo fue la creación según ellos. Entonces, esta es una primicia verdaderamente que Dios le está dando a Moisés y al pueblo de Israel sobre la creación bíblica. Y se cree que antes de que ellos cruzaran, hermano, el Jordán, ya para empezar a conquistar Canaán, que es la tierra prometida, ellos oyeron esta historia. Les sirvió mucho, les trajo mucho ánimo, porque los ayudó a entender, obviamente, cómo el hombre a causa del pecado había sido echado fuera del huerto. Conocer todos esos detalles acerca de Adán y Eva les dio mucha esperanza. Conocer la promesa que Dios le había hecho a Abraham de que les iba a entregar esta tierra prometida donde ellos iban a llegar, iban a vivir ahí, una tierra que fluía leche y miel, los ayudaba a comprender por qué Dios los estaba sacando de Egipto, los iba a introducir a una nación que estaba ya habitada, donde había muchos pueblos, y cómo el Señor había desechado a sus pueblos para poder entregarles esa tierra a ellos que estaban en el desierto por la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Entonces, se imagina, les inyectó bastante ánimo a todos los israelitas conocer la historia del Génesis, la historia de la creación. Porque hasta ahora, antes de que Moisés ponga por escrito el Génesis, lo único que existe es una tradición oral. O sea, ellos conocen muchas cosas, conocen de Adán, conocen de Abraham, saben del diluvio, saben de todas esas cosas, pero ahora en Génesis Moisés, el Señor lo usa para poner con lujo de detalle las cosas. ¿Entendemos ese contexto? Bueno, mire, la segunda frase ahí es creó Dios. En el principio creó Dios. La palabra original que se usa ahí, hermanos, es Elohim, que en realidad, si se tradujera sin el verbo bará, que es el verbo creó, es dioses. Pero se traduce en singular, se traduce como Dios, porque el verbo bará significa creó en singular. No dice Elohí crearon, sino Elohim creó. No sé si me doy a entender. Entonces, como el verso es singular, el nombre de Dios se traduce en singular como Dios y no como dioses. Esta palabra bará, hermanos, es bien especial, porque esta palabra en el Génesis se usa siempre con Dios como sujeto. O sea, no se puede utilizar como Moshe, por ejemplo, que es el nombre hebreo de Moisés, Moshe bará,
Moisés creó, no. Siempre se tiene que usar con Dios como sujeto, Elohim bara, Dios creó. Y la explicación es, hermano, porque este bara es una creación que implica sin usar ninguna materia para poder crear. Es una creación de la nada. Entonces, por eso es que este verbo solamente se le puede aplicar a Dios. No se le puede aplicar a ningún otro ser humano, porque nosotros no podemos crear absolutamente nada de la nada. Siempre vamos a requerir de una materia prima de la cual partir para poder crear algo. Describe entonces a un Dios que es capaz de crear de la nada, y esto a nosotros nos da un consuelo también, porque esto significa que también Dios es capaz de salvar. Él es el único que es capaz de salvar. Por el designio de su voluntad, Él comenzó a crear, nadie le dio instrucciones, nadie le dio órdenes, nadie le dio planos, nadie le dio sugerencias, fue un designio de su pura voluntad. Y es de la misma forma que el Señor también, hermanos, salva. Un dato aquí, hermano, es que, decíamos hoy en el discipulado, Moisés, antes de escribir Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, no les dio un tratado de teología primero a los israelitas en el desierto para tratar de convencerlos que Dios existía. La existencia de Dios es asumida por Moisés. Él no les dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero primero permítanme, les voy a explicar la existencia de Dios y los voy a tener que convencer a ustedes de que Dios existe. No. Simplemente la palabra da por asentada y por asumida la palabra de la existencia de Dios. La existencia de Dios no es cuestionada en este pasaje donde Moisés les está hablando al pueblo acerca de Dios. Se los presenta entonces, hermanos, como un Dios único, como un Dios diferente, como un Dios todopoderoso que tiene el poder de crear de la nada, que tiene un propósito en ellos y que en realidad no los lleva como sin rumbo en ese desierto, sino que hay un destino, hay un propósito, hay un cuidado soberano del Señor. Dice cuando leemos el Éxodo que los va protegiendo, que les da una columna de fuego por las noches, porque los desiertos son muy fríos por las noches. Entonces eso los calentaba a los israelitas, y por los días les daba una nube, porque sabemos que los desiertos son muy calientes. Entonces iban prácticamente los israelitas protegidos bajo un Dios creador, poderoso, soberano, que tenía el control de todas las cosas, que no estaba improvisando algo, sino que cada cosa se estaba cumpliendo tal y como Él lo había establecido desde antes de la eternidad. ¿Cuántos creen que están en las manos de ese Dios? Estamos en las manos de ese mismo Dios, el Dios que creó todo, el Dios que tiene poder para salvar, el Dios que tiene cuidado para que por medio de su providencia divina, todas las cosas que suceden en nuestra vida siempre tienen un propósito. Los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Algunos científicos han dicho que prácticamente todo lo que existe depende de 4 elementos. Y han dicho que esos elementos es tiempo, energía, espacio y materia. Y tal parece que en el principio, en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1, se encuentran estos 4 elementos. En el principio es el tiempo. Creó Dios es la energía creativa. No es que Dios es una energía, sino que al crear se necesita esa energía creativa. Los cielos son el espacio y la tierra es la materia. ¿Okay? Vemos cómo la palabra de Dios, hermano, tiene sabiduría desde un principio, como todo lo que se escribió prácticamente es como el fundamento y el cimiento de todo lo demás existente. Para los babilonios, hermano, en el contexto en que Moisés les está hablando a los israelitas, para los babilonios los planetas representaban deidades, y al mar y a la tierra le llamaban madre, porque consideraban que de ahí había venido la vida. Pero cuando Moisés comienza a describir la creación, no les presta ni la más mínima atención a estas deidades de los pueblos paganos, sino que simplemente los presenta como cosas creadas por Dios, objetos inanimados, y que el único que tiene vida es Dios, que el único que tiene poder para crear, y quien sí verdaderamente, hermanos, es Padre, es Dios. Cuando acaba de crear todo, dice que Dios dijo que era bueno. Cuando acaba de crear todo al final del 6º día, dijo que era bueno en gran manera. Sabemos que después de eso vino la caída. Y después todo se corrompió. Vamos a ver conforme avancemos en los eventos más importantes de esta sección. Pero hay una esperanza, hermano, porque un día
Dios volverá a decir que todo es bueno en gran manera. El día que todo esto sea restaurado, que estemos en un cielo nuevo, en una tierra nueva, como la palabra de Dios nos promete en el Apocalipsis. Entonces, desde el Génesis ya vemos, hermano, esas figuras de cosas que van a suceder en el Apocalipsis y que ya estaban registradas desde el Génesis, pero que veremos un poco más a detalle en un momento. Aquí en esta parte, hermano, quiero aclarar tres posturas teológicas que tenemos como iglesia, o que al menos yo tengo y estoy tratando de comunicarle a usted acerca de la creación. Y son posturas en las cuales podemos diferir porque no son de salvación, pero después de estudiar mucho la Biblia he llegado a la conclusión que estas son las posturas por lo menos más sanas, a mi parecer. Y la primera es, hermanos, que la creación es reciente. Ahora, tampoco es que sucedió hace 8 días, no. Creemos, de acuerdo a mi postura teológica, que sucedió hace miles de años, pero no hace millones. Al menos eso es lo que yo entiendo de las Escrituras. Hay cristianos que dicen, no, sí, fue hace millones de años. Nosotros, o por lo menos yo, tengo el entendimiento que sucedió hace quizás menos de 10,000 años la creación de Dios. La historia, hermano, escrituraria, todo, cuando ya se comenzó a escribir, no se remonta a más de 3,000 años antes de Cristo. O sea, 3,000 años antes de Cristo es lo más atrás que podemos rastrear la prehistoria, la historia antes de Cristo. Después de eso no hay ningún escrito. Todo lo que los científicos dicen son especulaciones. Las eras geológicas, la era de hielo, todas esas cosas, realmente no hay escritos o testimonios de personas que estuvieron ahí, sino pues simplemente resultados de estudios posteriores. Pero si usted quiere buscar escrituras antes de Cristo, lo más que se remonta es a 3,000 años antes de Cristo. No creemos en la famosa teoría de la brecha. Hay una teoría que enseña que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 pasaron millones de años. Y se basan en que cuando vemos Génesis 1:1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y cuando vamos a Génesis 1:2 comienza a como a haber una recreación, porque dice que todo estaba desordenado y vacío, y Dios comienza, mucha gente entiende eso, que Dios comienza como a volver a crear, y que pasaron millones de años entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Pero al menos esa no es mi postura. Si alguien la abraza y tiene muchísimos argumentos para creer eso, pues está bien, pero no es de salvación. Número 2, hermano, que la creación es de la nada. La expresión que utilizan los teólogos es ex nihilo, de la nada, que esta expresión contradice la expresión ex materia, es decir, a partir de la materia, porque los griegos enseñaron que la creación fue a partir de una materia preexistente y que no un solo Dios, sino muchos dioses en colaboración, usando esa materia, comenzaron a crear. Dios creó de la nada, precisamente por eso hizo énfasis en la palabra bara, que es un verbo que nunca usa a otro sujeto que no sea Dios, que es el único que tiene la capacidad de usar de la nada. Y otra cosa, otra característica de ese verbo, nunca habla con relación a una sustancia que se esté usando. Y la tercera, hermanos, es que la creación fue hecha en 6 días de 24 horas. ¿Ok? Hay una expresión ahí que dice, y fue la tarde y la mañana un día. ¿No? Y es un argumento muy fuerte para decir, ¿ok? Eran días de 24 horas. Dios creó todo lo que existe en 6 días de 24 horas. La creación es reciente, no tiene millones de años, tiene miles de años, quizás 10,000, ¿ok? Y fue de la nada, es decir, sin una materia preexistente, solamente por el poder creativo de su palabra. ¿Ok? Estos datos, guárdelos porque son importantes. Obviamente, si usted investiga, va a encontrar muchos argumentos, que las eras geológicas, que los fósiles, y que le van a comenzar a decir que en realidad pasaron millones de años, que hace 65 millones de años se extinguieron los dinosaurios, etc. Pero bueno, vamos a nuestro tema. Vamos a estudiar Génesis, hermanos, por eventos. Como usted comprenderá, no puede ser un tema exhaustivo en una hora, así que vamos a ir por encima viendo algunos detalles que quizás a usted, después de estudiar muchos años Génesis, se le han pasado por alto. Y esa va a ser el propósito. Le dije que Génesis, hermanos, se divide en 2 grandes secciones. Del capítulo 1 al capítulo 11 se le conoce a esta división como la creación,
Y del capítulo 12 al capítulo 50 se le conoce como los patriarcas. Ese será nuestro segundo tema sobre Génesis la semana que viene. ¿Okay? En esta sección de la creación estudiaremos 4 eventos. Número 1, la creación. A grandes rasgos, obviamente todos. Número 2, la caída. Número 3, el diluvio. Y número 4, la dispersión de la raza humana. Esta porción del Génesis o esta sección del Génesis, hermano, no se enfoca en un hombre específicamente, se enfoca en toda la raza humana. Cuando brincamos a Génesis 12 y comienza a hablar de Abraham, es como si Dios hubiera hecho un zoom in y se comienza a concentrar entonces en la vida de una familia, en la vida de una persona. Aquí, después de que Dios crea a Adán y Eva, se comienza a extender todo y comienza a hablar entonces de los pueblos, de muchas personas conforme se van, hermano, desarrollando. Vamos a ver un poco entonces de la creación del mundo. Lea conmigo Génesis 1:27, por favor. En la creación del mundo, hermanos, y del hombre, vamos a abarcar el capítulo 1 y el capítulo 2. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y como siempre aprovecho para insertar ciertos comentarios, hermano. Note que dice varón y hembra y no varón y hombre. Hay que aclarar eso, ¿no? Porque sabemos, hermano, que con el movimiento moderno de ideología de género se está tratando de pervertir lo que Dios creó, el diseño original de Dios. Pero realmente, hermano, Dios es tan sabio que creó desde un principio 2 seres, el cual no puede existir el uno sin el otro. Jamás. Usted jamás va a poder encontrar a un hombre que diga, yo existo sin el otro ser que Dios creó, que es la mujer. Nunca. Si se tomara un grupo de hombres, hermanos, se les aislara y se les pusiera a vivir en algún planeta, por decirlo así, si fantaseamos un poco, o meramente en una isla, sin acceso a ninguna mujer, en 100 años, 110 años, esa civilización desaparecería completamente. Lo mismo si se tomaran 100 mujeres y se les pusiera en una isla, y en 150 años se fuera a hacer un examen para ver cuántos se han reproducido, cuántos son, ahora ya se encontraría que no son más, sino que no hay nadie, todos estarían muertas. O sea, el hombre no puede existir sin la mujer y la mujer no puede existir sin el hombre. Y ese es el diseño original de Dios. Y mientras eso, hermano, se siga atacando, se siga señalando, se siga corrompiendo, los juicios de Dios van a venir sobre la tierra. Inmediatamente cuando Dios crea al hombre, ¿de dónde sale la mujer? Del mismo hombre. ¿Okay? Pero después, hermano, que la mujer sale del hombre, que la mujer sale de Adán, ¿podrá algún hombre existir sin salir de una mujer? Claro que no. Todos los varones entonces salen ¿de dónde? De una mujer. Entonces quería sentar ese precedente aquí porque es importante. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Quiero aclarar aquí, hermanos, porque hay personas que estudian Génesis, pero lo estudian como muy esotéricamente, muy místicamente. Y dicen, en Génesis 1 hay una creación y en Génesis 2 hay otra creación. Porque si leímos en el verso 27 del capítulo 1 dice que Dios creó al hombre y a la mujer. Pero entonces ahora en el capítulo 2, verso 7 dice que hay como diera a entender, ¿no?, que Dios volvió a crear. Pero se explica, hermano, entendiendo que en el capítulo 1 se está usando la palabra bará en el sentido de que Dios decide crear por el poder de su palabra de la nada. Y en el capítulo 2 se está usando la palabra yazar, la cual significa que es la acción divina. ¿Okay? Bará es el decreto divino de Dios. Dios decide crear por el poder de su palabra, y yazar es la acción divina, cómo Dios hace las cosas. Para que usted lo entienda de una forma más sencilla, en Génesis 1 Dios toma esa decisión y por el poder de su palabra decide crear al hombre, varón y hembra los creó. Y en el capítulo 2, hablándolo metafóricamente, Dios se remanga las mangas, toma barro, toma polvo de la tierra y hace al hombre.
Una es creación por mandato y otra es creación por acción, pero es la misma creación del mismo hombre, hermano. Quiero aclarar esto, ¿verdad? Porque hay personas que de repente son muy místicos y dicen, no, es que hubo muchas razas antes de Abraham, había gente, y es por un mal entendimiento de estos pequeños detalles. Y entonces dice que lo hizo a su imagen, a su semejanza, lo cual significa, hermano, que Dios puso a Adán como encargado de todo lo que él creó. Lo puso para gobernar y para señorear. Le dijo, multiplíquense, señoreen, gobiernen todo lo que yo he creado. Más o menos lo tenemos que entender en este sentido. En la antigüedad se tenía por costumbre, hermanos, que cuando un emperador conquistaba una tierra, erigía una estatua que era la imagen del emperador, y entonces ponía a un hombre como encargado para que gobernara esa tierra, para que cuidara de ese lugar. Es más o menos en este sentido que Dios crea todo y luego en Adán pone su imagen, pone su semejanza y lo autoriza para gobernar por sobre toda la tierra. Y quiero hacer un poquito de estudio, hermanos, sobre algunos aspectos de nuestra semejanza con Dios. Número uno, nosotros, hermano, tenemos aspectos morales de Dios. Somos el único ser vivo en la tierra que somos responsables de nuestras acciones ante Dios. Creas en Dios o no creas en Dios. La Biblia dice que toda rodilla se doblará ante el Señor, porque como fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, somos entonces creados como responsables. Los animales no tienen responsabilidades morales ante Dios. ¿Por qué no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios? Tenemos aspectos espirituales, lo cual quiere decir que somos el único ser en la tierra que tenemos esa capacidad de relacionarnos con Dios. Los animales jamás tendrán el entendimiento de quién es Dios. ¿Ok? De repente pasan un video en Facebook donde un perrito está orando. ¿Cuántos han visto eso? ¿Alguien ha visto eso? O de esos loros que hablan cantando alabanzas, ¿verdad? Y una vez vi un video de, ay, miren unos loros alabando al Señor. Y se ve bien bonito eso y todo, pero realmente esos animales lo están haciendo por mera imitación. Sí son criaturas de Dios, pero espiritualmente no tienen la capacidad de poder relacionarse con Dios. Y si hay algún aquí amante de los perros, pues quizás se va a enojar, pero lo siento, es una verdad. No, es que yo quiero que mi perro esté en el cielo conmigo, mi Firulais. Bueno. Y se ve bonito eso, yo he visto perros que... Y sí, los animales son inteligentes. Más inteligentes, ¿no? Que, bueno, ya usted sabe. Pero hay aspectos espirituales, entonces, únicos. Somos los únicos que podemos leer la Biblia, entender que hay un creador, postrarnos, orar, tener una comunicación con Dios. En nuestros aspectos mentales, hermano, también nuestros aspectos mentales son muchísimo superiores que los de los animales. Podemos acumular información. Hay animales inteligentes que pueden aprender por imitación porque son entrenados, pero nosotros, sin embargo, tenemos la capacidad de razonar lógicamente, de pensar, de acumular información, cosa que los animales no tienen, porque si ellos tuvieran esa capacidad de razonar, de acumular información, usarían toda la información del pasado para mejorar sus vidas. Dice el teólogo Wayne Grudem que los castores tienen miles de años de haber sido creados y siempre siguen construyendo después de miles de años el mismo tipo de represa. Las abejas, por ejemplo, tienen miles de años de haber sido creadas y siempre siguen desde que fueron siendo creadas construyendo el mismo tipo de colmena. Pero le pregunto, ¿el hombre sigue construyendo las mismas chozas? El hombre ha acumulado información, tiene esa capacidad, esa inteligencia de inventar muchas cosas para el mejoramiento de su vida. Y en ese sentido, en los aspectos mentales, aunque hay animales muy inteligentes, la capacidad de inteligencia del ser humano es, hermano, muy diferente de los demás animales. No porque hay gente que dice, no, el ser humano es un animal más. No, el ser humano es un ser espiritual. Y hay muchos rasgos de la semejanza de Dios en nosotros que lo prueba, que somos completamente diferentes. En los aspectos relacionales, por ejemplo, hermano, nosotros podemos relacionarnos con Dios y también podemos relacionarnos con otras personas de una forma muy diferente que los animales se relacionen. Los animales de repente quizás sí andan en manadas o en parvadas, las aves, ¿verdad? O los ganados en manadas, etcétera. Pero es una asociación meramente instintiva,
¿verdad? Quizás por supervivencia, pero nosotros es diferente. Nosotros nos casamos, tratamos como la Biblia manda, vivir para siempre con una sola persona, tenemos hijos, nuestras relaciones con nuestros hijos duran toda la vida. Los animales no. Puede haber una cierta asociación, pero después mueren y se olvidan de los demás animales. En aspectos físicos, por ejemplo, hermano, aunque en nuestra estructura física nosotros compartimos muchas similitudes con ciertos animales, eso es una realidad, eso no lo podemos negar. Hay muchas estructuras físicas, 2 ojos, una nariz, una boca, orejas en muchos otros animales, manos, pies o patas en el caso de los animales, etc. Sin embargo, hermano, tenemos algunos aspectos físicos que hablan de los atributos de Dios. Por ejemplo, Dios es espíritu. ¿En qué sentido nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios? ¿Significa que Dios tiene ojos? Dios no tiene ojos, ¿verdad? ¿Por qué nosotros tenemos ojos? Bueno, porque Dios ve. Fue una forma de cómo Dios nos comunicó uno de sus atributos. Nosotros tenemos ojos porque Dios ve. Nosotros tenemos oídos porque Dios oye. Tenemos boca porque Dios habla. Tenemos tacto, tenemos gusto, tenemos olfato, porque son los medios, hermano, que Dios nos puso para nosotros disfrutar de la creación. Y habla de cómo Dios se goza y se deleita en todo lo que Él ha creado. Pero claro, estoy dando estos argumentos como mera información porque el autor del Génesis, hermano, nunca tiene por objetivo satisfacer nuestra curiosidad genética o biológica o geológica. Moisés no es ese su afán de convencernos de que genéticamente y biológicamente no. Lo único que nos quiere convencer y mostrarnos es que por cuanto somos hechos a imagen y semejanza de Dios, nuestra procedencia es divina. Somos espíritus eternos y como tal hay una relación que podemos tener con Dios y hay un propósito que Dios tiene para nosotros. No somos obra de la casualidad. ¿Usted cree que usted es obra de la casualidad? ¿Que usted existe porque un día 2 bacterias se cruzaron y no? Porque eso nos deja, como decíamos en la clase, sin esperanza en este mundo, sin ningún futuro, sin ningún porvenir. Pero somos creados, hermanos, a imagen y semejanza de Dios y el Señor tiene un propósito para nosotros. Pero mientras tanto, y si volvemos al Génesis, vemos entonces, hermano, que vienen malas noticias después de esto. Porque en el capítulo 3, hermano, vemos la desobediencia de este hombre, de este ser tan maravilloso que Dios había creado. Mire lo que dice Génesis 3, versos 6 al 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El estado de inocencia se perdió a causa de la desobediencia. En el Génesis, hermano, después de la caída, el hombre aparece arruinado, lleno de temor, desnudo, escondiéndose de Dios, tapándose con unas hojitas, tratando de arreglar él por sus buenas obras su condición miserable en la cual había quedado ahora después del pecado. Así es como vemos a Adán después de su caída, desnudo, cubierto ahí con unas hojitas. Pero cuando nosotros seguimos esta línea de salvación que es como un río que viene del Génesis y desemboca en Apocalipsis, cuando vemos al Apocalipsis, vemos a los hijos de Dios, hermano, dice vestidos en túnicas que habían sido lavadas en la sangre del Cordero, que es la redención que nosotros obtenemos por medio de la fe en Jesucristo. Satanás engañó a Adán y Eva, les dijo, si comen, no morirán. Y es cierto, no murieron inmediatamente, como Ananías y Zafira, ¿no? Que pecaron y expiraron en el instante. Pero ellos al tiempo, cuando envejecieron, murieron. Satanás les mintió. Satanás les dijo, coman y no morirán. Pero después vemos en los evangelios a Cristo diciendo, el que coma mi carne y el que beba mi sangre, que es algo metafórico hablando de su cuerpo, de su salvación, dice, tendrá vida eterna. Y Jesús,
Como Él es Dios, Él nos dice la verdad. Y entonces cuando nosotros, hermano, en Adán, al Él comer del árbol que no debió haber comido, tras la mentira de Satanás, todos somos, hermano, pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando obedecemos a Cristo, que Él nos dice, coman de mí, Él nos dice la verdad y entonces tenemos vida eterna. El hombre en su estado original, hermano, fue creado de una forma magistral por Dios. Pero esta caída vino a afectarlo todo. Mire lo que dice Eclesiastés 7:29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El estado original antes de la caída, hermano, obviamente fue algo bueno. En su omnisciencia, Dios ya sabía que iba a haber una caída. Mucha gente cree que la cruz fue el plan B. La cruz de Cristo fue el plan B porque Dios no sabía que Adán iba a caer y cuando Adán cayó, entonces Dios dijo, entonces ahora salvaré al mundo por medio de mi hijo. No, ese siempre fue el plan B, el plan A, desde un principio, porque el Señor es omnisciente, Él conoce pasado, presente y futuro. La imagen de Dios entonces de la que hablamos antes se distorsionó, no se perdió completamente, pero sí se distorsionó gravemente a causa del pecado. Romanos 7:15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, vino a traer ya una predisposición en el hombre para hacer lo malo de una forma más fácil y más natural que el hacer, hermanos, lo bueno. Y esta nueva condición del hombre trajo separación entre Dios y el hombre. Romanos 3:23, mire lo que dice, por cuanto todos pecaron, ¿quiénes? Todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Hay que recordarles este pasaje a los de la luz del mundo, ¿no? Sí, porque ellos dicen que Nazón Joaquín García es sin pecado. Es una de sus teologías, hermano, de esta secta. Sin pecado. Pero aquí dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguno bueno. Si Dios buscara en la tierra, hermano, a un hombre bueno para salvarlo por su bondad, no encontraría a nadie. Pastor, ni a usted ni a mí. Pero entonces, ¿usted, pastor, no es bueno? No, porque bueno solo es Dios. Yo soy un redimido, fuimos redimidos y presentados como justos ante el Padre por el sacrificio de Cristo, pero no por nuestra bondad. Pastor, entonces usted es un perverso. No, porque el Señor me llamó a santificación. El Señor me llamó a ser como Cristo, a crecer en la estatura del varón perfecto, y esa es nuestra meta todos los días, hermano. Creciendo en santificación para seguir dignamente las pisadas de nuestro Maestro. Mire lo que dice el Salmo 130, verso 3. Por si usted no le queda claro este punto. Usted dice, no, es que yo pensé que yo era bueno. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Ahí está. Por muy bueno que usted sea, en usted hay pecado. ¿Okay? Y si Dios lo mirara, usted no se podría mantener en pie. Si no es porque gracias a Dios ya sabemos en la revelación de los evangelios más adelante que nos ve en Cristo justificados. Entonces, hermano, concluimos aquí en este punto que el hombre más bueno de la tierra y el hombre más malo de la tierra, ambos están destituidos de la gloria de Dios. El hombre más malo y el hombre más bueno, ambos están destituidos de la gloria de Dios, y solamente hay vida eterna en Cristo Jesús por medio de la fe. Y las cosas, hermanos, se comenzaron a poner mal. Miren, vamos a ver, empiezan las consecuencias del pecado. Y aquí vamos a irnos, ya vimos el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Y ahora vamos a ver del capítulo 3 al 9. Porque vamos avanzando, tenemos que llegar hasta el 11, ¿no? Y vamos así a vuelo de pájaro sobre esta sección. Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¿Okay? Quiero leer este mismo verso, hermanos, pero en la versión, la Biblia Las Américas, porque tradujeron una palabrita ahí que le da un entendimiento mucho más amplio al punto que quiero comunicar acá. Es el mismo verso, Génesis 3:15, pero en la versión, la Biblia de las Américas. Mire lo que dice. Dice,
y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Y ahí es donde quiero que ponga atención. Él, ahí quiero que ponga atención. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Él. Mientras que en la Reina Valera habla de la descendencia de la mujer como un grupo, como un todo, y no es que es un error de traducción ni es una contradicción. Son meras variantes que no alteran para nada el significado. Porque aún en la Reina Valera la descendencia de la mujer es Cristo. Y en la Biblia de las Américas me gusta que dice el detalle, él refiriéndose a todo ese grupo y resumiéndolo en una persona, que nosotros obviamente, hermanos, sabemos que es Jesús. Me pareció muy interesante poder compartir esto en esta versión. Porque ¿quién es Él? ¿Quién es Él? Es Cristo. Cristo es la descendencia de la mujer. ¿Cuál fue la descendencia, hermano, de la serpiente? Pues obviamente el pecado. La semilla del pecado con la cual nacen todos los descendientes de Adán, esa semilla fue implantada por Satanás, por la mentira que les dijo a ellos, y entonces todos nacen destituidos de la gloria de Dios, pero ahora la descendencia de ella, de la mujer que es Cristo, viene y dice que aplasta a la serpiente en la cabeza, por medio de la herida que recibe en el calcañar, que habla de su cruz, de su sacrificio, de su pasión, hermano, pero Él es el que nos redime, el que nos salva. Y las cosas se van poniendo peor. Mire lo que dice el verso 24, Génesis 3. Génesis 3, 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Una espada encendida es señal de juicio. Está encendida porque la ira de Dios está, hermano, encendida, ha sido provocada a causa del pecado, una ofensa directa en contra de la santidad de Dios, una desobediencia flagrante en contra de su mandamiento, no coman de ese árbol. Y para la humanidad entonces volver a la comunión con Dios por sí solos es imposible. Porque hay una gran brecha entre Dios y el hombre, generada por el pecado, lo cual trae los juicios de Dios y hace que la espada de Dios esté encendida, esté preparada para juzgar, hermanos, a los pecadores. Para la humanidad, hermanos, volver a Dios por nosotros mismos es imposible. Nadie puede, hermano, por sí mismo volver a Dios. Necesitamos un mediador. Ese mediador llevó el golpe de esta espada en la cruz, llevó en ese sacrificio ese castigo merecido por el pecado y creó un camino, dice Hebreos, nuevo y mejor. Rasgó el velo, dice, cuando se rasgó su carne, cuando se rasgó su cuerpo, y entonces tenemos entrada ahora directa. Porque en la cuestión en que estaba Adán y nosotros como descendientes de él es imposible. No podemos ir a Dios por nosotros mismos. Dice, para que no coma del árbol de la vida. Esa es la razón principal por la que fueron echados del huerto. Y pusieron una espada para que no volvieran, no quisieran entrar por sus propios medios. En el Génesis, hermanos, se ve un paraíso perdido a causa del pecado. Y en el Apocalipsis se ve un paraíso recuperado a causa del sacrificio del Cordero. En el Génesis, el hombre y la mujer son alejados del árbol de la vida. En el Apocalipsis son acercados al árbol de la vida. Apocalipsis 22:2 dice así. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Sí ve cómo hay una correlación tan directa? ¿Para qué voy a leer Génesis, pastor? Está bien difícil, nombres raros. Es que la Biblia es un solo libro. Y para entender la salvación, muchas promesas que están hechas en el Génesis o en el cumplimiento de muchas cosas que usted ve en el Nuevo Testamento, ¿cómo las va a entender si no sabe el origen? ¿De dónde vienen y por qué se dieron? Y las cosas, hermano, volviendo al Génesis, volviendo del Apocalipsis al Génesis, se ponen mal. Caín mata a Abel. Viene el primer asesinato por envidia. ¿Ok? La envidia, el odio habían entrado al mundo. La desobediencia de Adán había provocado esta consecuencia.
y ahora viene el primer asesinato. Génesis 4:9. Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba hermano Abel? Claro, Dios sabía, pero es una pregunta retórica. Él ya sabe la respuesta y está tratando de ver qué hay en el corazón de Caín. En el corazón de Caín hay maldad. Fíjese que por envidia asesinó a su hermano, pero ahora miente diciendo: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y no solo eso, sino que se atreve a faltarle el respeto a Dios, porque no sé si ve el sarcasmo que implica la respuesta al final. ¿Soy yo guarda de mi hermano? ¿Quién se creía que era? Le estaba hablando al Creador, hermano, desafiando su omnisciencia, como diciéndole: ¿tú qué vas a saber si fui yo? Yo puedo esconderte este crimen, pero Dios lo sabía todo. No sé si le ha pasado a los que son padres y que a lo mejor ya son padres de hijos un poco grandes, que alguna vez tus hijos te quieren hablar como pasándose de listos. Eso estaba haciendo Caín. Se estaba queriendo hacer el listo con Dios, como pasándose de listo. No sé a usted, pero a mí eso, hermano, hace que me hierva la sangre. Como cuando tus hijos te dicen da, ¿no? Que te quieren hacer sentir como el tonto. Eso estaba haciendo Caín acá. Estaba ofendiendo a Dios, estaba ofendiendo su omnisciencia, su sabiduría, su justicia. Estaba tratando de ocultar un crimen que Dios sabía. Porque le dijo: si la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Y así la maldad fue el incremento del pecado de Adán al pecado de Caín, a la maldad de todos los hombres, y dejó de ser un problema familiar, porque vemos que aquí es un problema todavía que está en una familia, en un matrimonio, en unos hijos, pero ahora esto se extiende y ahora dice que la maldad se halla en todos los hombres. Mire lo que dice Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahí está, la desobediencia trajo pecado, y el pecado, dice la Biblia, que trae más pecado. Vino el diluvio. Dios decide exterminar, hermanos, a casi toda la raza humana, a excepción de una familia que halló gracia. Dios decide comenzar de nuevo con esta familia, comenzar de cero, y Dios manda entonces un diluvio. Génesis 6, 7 y 8. Ahí abajito nada más, hermano. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El que tenga duda con la palabra me arrepiento, no la voy a explicar hoy, es un tema teológico de otro tema, de otro día. Pero la idea aquí que yo quiero resaltar, hermanos, es que Dios decide comenzar de nuevo con una familia. ¿Y qué cree que pasó? Volvió a pasar lo mismo. Exactamente el fracaso de Adán fue el fracaso de Noé. Vea lo que dice Génesis 9, 20, 21. Génesis 9, 20, 21. Ya vamos cerrando, hermanos. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Todo pintaba bien, volvió a comenzar todo de cero. Se salvan 8 personas en el arca. A causa del pecado vino la ira de Dios, el juicio de Dios. Esto sucederá, seguirá sucediendo, siempre va a ser así. Dios no tiene por inocente al culpable. El pecado siempre tendrá consecuencias. Dios siempre va a juzgar todo pecado que tú cometas, siempre va a traer el juicio que se merece. Y parece que todo es otra vez un paraíso aparentemente, porque el arca aterriza en el monte Ararat, en los montes de Turquía. Noé, hermano, se baja con su familia. Aparentemente no hay más maldad, ¿verdad? Porque ¿a quién había matado Dios? A todos los demás hombres cuyo corazón estaba lleno de maldad, y Noé había sido preservado solo por gracia. ¿Dónde estaba la maldad? En el corazón de Noé. Todo se volvió a repetir. Bajan del arca, Dios les da mandamientos. Ok, coman de estos vegetales. Los animales que ven que se mueven, cácenlos y coman. Todo lo que se mueva se lo pueden comer.
Ese todo yo creo que deberíamos ahí analizarlo, ¿no? Porque yo creo que hay cosas que si yo le digo, ¿comas este gusano? Usted dice, ¿no? Pero les dice, coman vegetales. Si alguien mata, mátenlo. Pone la ley de la pena capital, prohíbe el asesinato, prohíbe el homicidio. Les vuelve a decir, fructifíquese. Ahí está en el 9:3 en adelante, usted lo puede leer en su casa. Génesis 9:3, 9:6, 9:7. Le dice, ves esta tierra, fructifícate, multiplícate. Lo mismo que pasó con Adán. Pero después de este pasaje tan lindo, hermano, Noé planta una viña, toma de ella, se emborracha, se desnuda, su hijo se burla de él y Adán maldice a la descendencia de su hijo. El mismo patrón, mire el patrón. Adán come de un árbol, Noé bebe de un árbol. Adán descubre que está desnudo, Noé acaba desnudo. Dios trae maldición sobre la tierra por el pecado de Adán y Noé maldice a la descendencia de su nieto. Cuando parecía que todo se había arreglado y que todo iba a empezar de cero, realmente la maldad del hombre que sigue en el corazón del hombre, a pesar de la misericordia de Dios, al Dios extenderle esa misericordia a Noé, se vuelve a manifestar. Y aquí hay una gran lección para nosotros, hermano, sobre cómo no podemos confiar en nuestro corazón. Nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón no le gustan las cosas de Dios. Nuestro corazón va a querer siempre tener una tendencia al mundo, al libertinaje, al pecado. Vea que los pecados que hizo Noé, mucha gente dice que no son graves. Se emborrachó y se desnudó. Mucha gente dice, no, pues eso no es grave, yo lo hago. Delante de Dios volvió a traer otra vez, hermano, juicio. Y volvió a traer otra vez, hermano, una nueva rebelión en todo el mundo. Y con esto vamos a cerrar viendo esta última parte, que es el capítulo 10 y el capítulo 11, donde hay una nueva rebelión, pero ahora a nivel mundial. Ya pasó de ser de una familia a ser a todos los hombres, ahora a ser a todas las naciones, y así fue como el pecado se extendió. Génesis 11:4, por favor. Vamos a leer hasta el 9. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció y sobre la faz de toda la tierra. Aquí es donde nacen los idiomas, ¿no? Que obviamente con el tiempo algunos han sido modificados, otros han sido lenguajes muertos, otros han evolucionado, palabras han sido inventadas nuevas, otras han dejado de existir, etcétera. Pero este es el origen de las naciones y es el origen, hermano, de los idiomas, y todo esto, cuando lo vemos, en realidad vino, hermano, a causa del pecado. ¿Por qué esto es un juicio? ¿Por qué la dispersión del hombre, hermano, y el confundir los idiomas es un juicio de parte de Dios contra el pecado de Noé? Porque es de aquí, hermano, de donde nacen entonces el odio del hombre contra el hombre, de las naciones contra las naciones, las guerras, las competencias, de donde dice Santiago que vienen todos los pleitos. Esto creó división, hermano. La tierra fue dividida y esto ayudó a que se multiplicara en grandemente el pecado sobre la tierra. El pecado iba en incremento, pasó de ser familiar a ser mundial, y sucedió, hermano, algo bien interesante acá, que por cuanto el hombre desafió a Dios, ¿verdad? Desobedeció a Dios, se rebelaron en Adán, el pecado se multiplicó, el hombre quedó separado de Dios y no hay forma de volver. Humanamente hablando, si no es al modo de Dios, si no es como Dios dice, este es mi camino, esta es la forma en que tú tienes que volver a mí.
Dice la Biblia aquí que significa confusión, Babel significa confusión, pero la raíz etimológica de la palabra Babel también significa puerta de Dios. ¿Y sabe qué estaban queriendo hacer al edificar esta torre? Estaban queriendo llegar a Dios, estaban desafiando a Dios, estaban queriendo crear su propio camino, su propia forma de decir, vamos a volver otra vez a Dios. Pero sabemos, hermanos, que eso es imposible. Acaba esta sección entonces, hermanos, de una forma trágica. Esta es una sección, hermano, que acaba como trágicamente. No sé si usted alguna vez ha visto una película que el fin lo deja decepcionado. ¿Sí? Avengers. Y tú dices, ¿qué es esto? Así acaba esta historia. La humanidad acaba, hermano, dispersa, confundida, en pleitos unos con otros, nación contra nación, reino contra reino, y llega the end. Y tú dices, ¿qué pasó? Y es en este contexto que vamos a retomar nuestro segundo tema, donde Dios entonces ahora deja de ser un panorama general de toda la raza humana siendo destruida por un diluvio y todas las naciones dispersándose sobre la faz de la tierra, y Dios agarra de todas esas naciones y hace un zoom in sobre un hombre para llamarlo y revelar el plan de salvación y arreglar todo este lío y todo este caos. Vamos a orar.